Hola a todos, soy de nuevo Chris por acá, así que hoy vamos a descubrir con ustedes una estrategia de scalping y ya ves cuando estoy trabajando con el canal de Keltner y el RC. Así que está pasando, solo quiero mostrarles cómo sigo trabajando con el Keltner y decirles la fuerza relativa que está realmente conveniente esta vez por proporcionarnos la fuerza y la tendencia. Así que sigamos adelante, estamos avanzando con creo que el alta volatilidad, espero. Estamos avanzando con las horas de delante, vamos a ver lo que estamos teniendo y así estamos teniendo solo $1 que vamos a empezar con esto. Ir con $1 es nuestra inversión y seguir adelante con opción de venta en este mismo momento. Estupendo, ya ves, solo tenemos que considerar lo que está pasando con el RSI. Y aquí estamos, usted ve, cuando el RSI está ahí, siendo un poco más abajo junto con el nivel de 30, solo es todo lo que tenemos que considerar teniendo el punto de entrada. Así que pasemos al siguiente ratio de divisas, estamos fuera de tiempo, estando en nuestro primer par. Que está aquí pasando, verás que mientras estás trabajando, junto con el canal de Keltner, bueno, la única cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestra mente es que las velas cotizaciones siempre tienen que estar dentro del canal de Keltner después de algún rebote de los precios. Así que aquí estamos trabajando con la primera parte del gráfico y tenemos algunas cotizaciones bajando así por el canal de RSI hasta aquí. Y en el corredor siguiendo un poco más abajo. Así que sigamos adelante, vamos a seguir adelante con $2 en nuestra inversión y creo que comprobando esto con opción de venta en este momento. Pues sí, genial, está realmente genial. Aquí estamos teniendo solo $4 en nuestro balance, pero eso me hace bastante feliz. De todos modos, vamos a la siguiente relación de divisas, el dólar australiano y el dólar estadounidense. ¿Qué está pasando aquí? Así que quiero decir, necesito revisar todo el tipo de historias. Siempre consideré todo en tiempo de historia solo para trabajar con la tendencia local. Porque para usted, en algún momento en nuestra próxima videos va a hablar con ustedes sobre el tema interesante en relación con la opción de precios. Estoy seguro de que esto es algo muy bueno que descubrir, así que chicos, aquí estamos. Solo quiero decirles que esta es nuestra misma historia para considerar trabajar con ella y es la zona de sobreventa, así que por favor tenlo en cuenta y vayamos primero a nuestra inversión y trabajemos por supuesto con $3. Es todo lo que tenemos, arriesgado, pero vale la pena. Por lo tanto, vamos a comprobar con esta opción de compra en este momento. Genial, como era de esperar, con $5. ¿Lo veis? Es algo genial trabajar con esta estrategia en relación con scalping y ves todo lo que tienes que considerar mientras se trabaja con scalping estrategia es tener tiempo para 1 minuto y 1 minuto de duración de las velas. Esto es, chicos, esto es muy práctico y pasemos a la siguiente ratio de divisas, pero quiero tener un buen mercado. Algunas personas pueden decir que no es tan grande siempre que la alta volatilidad aquí, pero creo que tenemos también es bastante grande, estamos avanzando muy deprisa, que es algo relativamente bueno, tener una gran volatilidad, pero también tener la velocidad lenta. Así que creo que está muy representado, es un gran mercado organizario. Pero lo tanto, vamos a pasar con nuestra inversión aquí y trabajar con unos $6 en primer lugar y vamos a considerar lo que estamos teniendo aquí. Veo que la situación aquí no está proporcionando estos picos de los precios. Tenemos que tener en cuenta el nivel de soporte justo aquí y lo que está pasando con el RSI. Creo esta vez que tenemos nuestro tiempo para comprobar esto con la opción de compra en este momento. Pues sí, realmente feliz de tener algunos minutos en este objetivo. Usted ve, scalping es realmente fácil de usar. Esta es una gran situación si ustedes es realmente seguro acercar con su compilación de indicadores. Esto es todo. Sigamos muy de cerca con todos los precios de la velocidad lenta. Vayamos más allá. La guerra de Nueva Zelanda contra el yen japonés.
Sonó raro, pero es cierto. ¿Qué nos ofrece aquí? Así que estamos avanzando y teniendo aquí esos picos de los precios, vamos a tenerlo también en nuestra mente y nos estamos moviendo, debería decir, con el comercio en el mercado, mejor dicho, bajista. Aunque para estos minutos, para estos últimos minutos, no es tan cierta la situación. Estoy mirando que el RSI está aquí siendo realmente inamovible. Así que paso al primer relación, intento solo que cambio, pueda la situación cambie y seguir con los $11. $11 aquí en esta caja de inversión. Por lo tanto, creo que no es tan seguro en este caso. Aunque el Kettner está aquí siendo un poco hacia abajo, aquí ni siquiera seguro de hacer el siguiente movimiento, pero hay que arriesgarse. Dejamos la situación y, por ejemplo, danse un tiempo y pasamos a la primera, la libra esterlina y el de Gran Bretaña y frente al dólar de los Estados Unidos. Aquí estamos, creo que es de tipo de historia, es mucho más conveniente para nosotros. Sin embargo, los próximos calendarios aquí está cambiando uno al otro. Por lo cierto, el sí está aquí un poco indicando para hacia abajo. Esperemos, vamos a comprobarlo con la opción de compra en este momento, como ya es de costumbre hacer. Genial, estupendo, avanzando muy lentamente pero teniendo nuestros ingresos. Ya ves cómo podríamos descubrirlo, fue alguna opción, situación por los osos, pero aquí todo va a cambiar en unos minutos. Así que aquí estamos trabajando con estos ciclos repetitivos. Así que tuvimos que entrar con el cambio correcto y conseguimos el punto de entrada. El gran punto de entrada, pasemos a la siguiente relación de divisas, el euro frente al yen japonés. Vamos un poco para Asia. Así que aquí te estamos considerando todo el tipo de historia y aquí estamos trabajando con la situación no tan segura, debería decir, aunque creo que todo el tipo de historia está aquí para los toros, así que consideremos lo que tenemos aquí. Sí, ni siquiera hoy estoy segura, la verdad, porque veo que hubo un repunte de los precios y creo que las cotizaciones, disculpen, es bastante para la inversión. Mientras la situación está haciendo un movimiento y estoy trabajando con unos $20, por lo tanto creo que tenemos que considerar seguir adelante aquí con la opción de compra en este mismo momento. Pues sí, genial. Usted ve que esto es el caso, todo lo que tenemos que considerar. ¿Qué crees que fue? El Kettner nos estaba mostrando que va a ser un poco más alto y por supuesto el sí, podría decirse que el sí se va a alterar. No, la verdad es que no va a ser más alto. Así que con este caso me voy contento de esta situación. Así que pasemos a la otra opción, a nuestro tercer par, el dólar australiano frente al dólar estadounidense. Así que creo que es una especie de repetición aquí, una especie de similar de acuerdo al tipo anterior de historias. Vamos a seguir aquí trabajando con nuestra inversión en primer lugar. Y voy a seguir adelante con unos $37. Sí, dentro de un poco del dólar necesitamos nuestros ingresos, necesitamos tener más dinero, por lo tanto en este caso estoy considerando todo el tipo de gráfico y vamos a correr el riesgo con opción de compra en este mismo momento. Sí, avanzando muy lentamente y teniendo nuestros ingresos una y otra vez. Es algo que me hace muy feliz. ¿Qué te parece? Creo que estamos ganando mucho dinero teniendo este tipo de scalping. Este tipo de estrategia personalizado para scalping, estoy muy contenta y ya ves que pienso, necesito tener más seguidores en mi canal de Telegram, por eso te aconsejo que te suscribas. ¿Qué le parece? Que creo que es invitarte a mi canal de Telegram, vuelvo y repito. Así que chicos, pasemos a la siguiente ratio de divisas. Por cierto, estoy proporcionando en mi canal de Telegram muchos tips interesantes de capturas, muchas situaciones interesantes, así que para decirlo de nuevo, son bienvenidos chicos, los estaré esperando con mucho gusto. En esta parte de la historia vamos a trabajar con el Kettner y estoy viendo que las líneas exteriores de Kettner es un poco estrecho. Vemos qué ocurre con el RSI. Creo que no tengo que considerar que el RSI está aquí siendo intocable o, por decirlo correctamente, inmovible.
¿Qué estamos con la inversión? Primero introduzcamos nuestra inversión, que esto será unos $65. Esta vez, en primer lugar, vamos a considerar lo que está pasando aquí en este mismo momento. Ni siquiera estoy segura, la verdad, pero vale la pena arriesgarse para trabajar con la zona plana. Decir grandes candelabros. Por cierto, scalping no es gran el movimiento sin fluctuaciones, trabajando con la zona plana. Así que dejemos la situación dándose un tiempo y pasemos a la siguiente. La puerta de Nueva Zelanda contra Asia. Vamos al yen japonés. Así que aquí estamos. Usted ve que esta es muy con doji. Interesante tipo de doji y aquí duplicándome algún tipo y podemos considerar toda la estrella del sur de la parte superior. La propia del sur, entonces, ¿qué está pasando aquí? Espero que la situación se repita en esta tendencia local, así que creo que tengo que seguir adelante aquí y estoy comprobando esto como siempre de costumbre con la opción de compra-venta, mejor dicho, en este mismo momento. Genial, gracias por el Kettner y las primeras hojas son movimientos nos está mostrando para seguir adelante y tener aquí la opción de venta, así que creo que esta estrategia scalping por los principiantes también es grande, comporta con nosotros su opción. Dígame qué le parece, deja algunos comentarios abajo, así que pasemos a nuestro primer ratio de divisas, de nuevo la libra esterlina y el dólar estadounidense. Bueno, creo que está pasando aquí, veo que el RSI está aquí siendo inamovible, por lo tanto tenemos que considerar lo que está pasando aquí. Pienso que no es tan cierta situación cuando tenemos estas condiciones de fluctuantes. Esta fila de los candelabros, porque los que están aquí son casi los mismos, pero creo que también podemos darle un tiempo y dejamos esto, vamos a encontrar el yen japonés, así que estamos trabajando con toda la fila aquí, estamos a lo largo del alto, el más alto del canal. Seguiré adelante con mi inversión y creo que me voy a ir esta vez con un poco más de dinero, serán unos $120 en mi caja de inversión. Ya está, así que esta vez revisemos la historia y bueno, creo que hay bastantes grandes miles de por aquí. Así que tengo que seguir adelante y en este momento vamos a avanzar con la opción de compra en este mismo momento como de costumbre. Genial, usted ve, sin embargo, la situación es realmente volátil. Aquí nos proporciona aquí en el gráfico con la gran volatilidad, nos movimos en realmente bien y todo lo que tienes que considerar es saber si la fila está aquí proporcionando el crecimiento que nos poco más alto y más alta del nivel de Kettner. Pero hay que tener en cuenta la próxima vela, aquí ya estar en la vela no vale la pena. Aquí es aquí como estamos avanzando muy bien, realmente esta vez es una situación bastante afortunada por la siguiente relación de divisas, el dólar australiano y el dólar estadounidense. ¿Cuál es la situación? ¿Qué hay aquí? Veo que ciertamente los precios están aquí estando en la parte más alta del canal de Kettner. Así que el RSI un poco más alto que el rango medio, que el medio del corredor aquí. Y pasaré a mi inversión, mudarme aquí me moveré, mejor dicho, aquí con unos $222, una cifra bastante linda, la verdad. Así que chicos, creo que tenemos que comprobarlo con la opción de venta en este mismo momento, como ya es de costumbre hacer. Estupendo otra vez, ya ves que tuvimos nuestro tiempo, fuimos testigos de esta misma historia cuando la vela roja está repitiendo esta misma situación por la parte anterior del gráfico. Ya ves que era la situación justa con la línea roja. Vela roja aquí, esta misma parte nos estaba mostrando que es aquí un poco una situación similar y nos basamos en ella y tuvimos nuestro gran punto de entrada. Así que pasemos a la siguiente moneda. Creo que esta vez nos vamos a ir con Londres, la libra esterlina frente al yen estadounidense.
¿Qué hay aquí? Veo que hay una lenta tendencia de la baja de todas las cotizaciones, aunque estamos aquí bajando a trabajar con Espero, la parte más baja del canal de Keltner. Así que déjame pensar en mi inversión. Sigo adelante con 410 dólares, disculpen, aquí en nuestra caja de inversión. Y sí, teniendo en cuenta lo que va a hacer aquí, ni siquiera estoy segura, pero creo que tengo que dar un siguiente paso. Pero trabajar con scalping no es rentable si tenemos la baja volatilidad de los precios. No es tan rápido en ella, así que creo que podemos comprobarlo, pero no quiero perder mi dinero. Creo que tengo que trabajar en la siguiente moneda, el dólar neozelandés y el yen japonés. Veo que hay algún tipo de situación similar. Creo que está pasando aquí, pero el RSI es un poco más bajo, así que creo que la situación es más cómoda para mí. Así que estoy comprobando la opción de pulsar compra en este momento. Pues sí, una situación bastante rentable. El caso cuando ves que todos los indicadores nos están mostrando que le inclinan hacia abajo y todo lo que tiene que hacer es considerar allí que para un punto de entrada y sabiendo que todo está realmente grande, ves y tienes que tener en mente el crecimiento lento. La velocidad lenta de las cotizaciones. Pasemos a la siguiente moneda, la libra esterlina frente a la puerta americana, el dólar estadounidense. Bueno, una gran vista con la que tenemos que considerar trabajar. Y ves que junto en el rebote de los precios estamos aquí muy por encima del máximo más alto del canal de Keltner. Tenemos que considerar lo que está pasando, lo que va a pasar justo por aquí. Y hay dos situaciones, la verdad. Tal vez nos dejemos llevar por la tendencia. Y la segunda es de los precios. Todas las cotizaciones van a estar en casa, así que en primer lugar vamos a nuestra inversión y creo que esta vez me voy a arriesgar un poco más y vamos a ir con 740 dólares, disculpen. En este caso ya ves que tenemos nuestros ingresos, sí ganamos. Estos son nuestros ingresos, así que voy a comprobar esto con opción de venta en este mismo momento. Pues sí, perfecto. Hemos seleccionado el cambio correcto, las cotizaciones decidieron y volvieron dentro del canal de Keltner para estar dentro del canal, así que estamos pensando en la manera más correcta por la situación que tenemos. Nos está proporcionando algunas decisiones y ya ves, somos afortunados. Esta vez acabamos de tener nuestro tiempo antes de los precios sigan por el cambio justo antes de la tendencia. Así que pasemos a nuestra moneda. Así que chicos, estamos aquí. ¿Qué crees que va a pasar aquí en la siguiente historia? Así que creo que esta es la situación interesante con las citas. Así pues pienso que tenemos que comprobar esto hacia afuera de $1000. Una cifra bastante arriesgada, pero nos vamos a ir con esta cifra, como dije ya antes, $1000, y dejarme pensar en dejar entonces saber qué usted piensa y comenzar a presionar. Así que en este video y dime en los comentarios de abajo, te estaré esperando para saber tu opinión. El siguiente de mis puntos de entrada, así que por favor y luego dime en los comentarios de abajo. Así que te estoy esperando, te leeré como siempre de costumbre y vamos a pulsar la opción de compra en este momento como ya es de costumbre. Bueno chicos, ya vimos que tenemos una gran opción en esta vez y como pueden ver tuvimos un gran resultado con estas estrategias, el canal de Keltner y el RSI. Como siempre, te espero en que te suscribas a nuestros canales, tanto en Telegram como acá. Te estaré esperando en el siguiente vídeo y siempre acuérdate que leo tus comentarios, te estaré esperando y suerte. Adiós.